nuevamente que tenemos de estar aquí reunidos, Señor, para tomar, Señor, este estudio sobre, Señor, los planos apostólicos. Gracias por lo que, Señor, nos estás hablando, Señor, lo que nos estás revelando, Señor. Ayúdanos a ver, a comprender, Señor, qué es lo que estás haciendo y podernos extender contigo, Señor, para edificar lo que tú estás edificando y poder colaborar, Señor, con tu reino eterno. Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo, quiero nomás aquí, cómo hablábamos, ¿no?, de los planos que son patrones originales del Nuevo Testamento. Todo lo que Dios está restaurando va más allá de la reforma que inició Martín Lutero, ¿no? Él empezó una restauración, pero no se ha ido acabando a lo largo de varios siglos. Ha venido una reforma, se han restaurado ministerios, se han restaurado dones que Dios ha restaurado, ¿verdad? Pero no, Dios no se quedaba a reformar, a hacer estas reformas para reciclarnos con lo que Martín Lutero, sino que Él quiere llevarnos a los patrones que estableció cuando inició la iglesia, o sea, lo original, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice, ¿no? Dios no busca una versión reciclada, ¿sí?, sino que nosotros nos volvamos y podamos ver cuál es su propósito, cuál ha sido el diseño que él tuvo desde un principio. Hemos visto lo que es la iglesia, entonces va mucho más allá lo que podemos ver como movimientos actuales, va mucho más allá lo que Dios quiere de su iglesia, necesita de su iglesia. Por lo tanto, es importante, sí, que no nomás hablamos de denominaciones, sino reciclemos, sino que comprendamos estos patrones de gobierno, comprendamos cuál es la estructura de la iglesia que Dios quiere estar edificando, y no de una estructura que viene después del oscurantismo, que ya venía bastante dañada la iglesia, se había perdido el enfoque. Entonces, si nos vamos a esos patrones nada más, pues va a ser inexacto, y la iglesia no va a poder prevalecer en los tiempos que estamos viviendo, de gran persecución, de grandes luchas o de grandes situaciones que están viendo, ¿no? Entonces, en la iglesia reciclar el pasado. Muchas veces esas creencias, las filosofías humanas, la psiquiatría, se están impregnando en la iglesia. Aún prácticas de brujería. Hoy en día hay iglesias en Estados Unidos, hasta han salido en el Facebook, donde ya están dando brujería y dando muchas cosas, filosofías. Ahorita están tratando con la ideología de género y meterla también, tomando la Biblia y empezar a hacer una mezcla. Entonces, todo esto, todo lo secular está entrando a la iglesia, y eso le roba a la iglesia visión, poder, autoridad, la desvía de su propósito original. Y eso fue, por ejemplo, cuando empieza la iglesia a crecer, ¿sí?, después de Constantino, pues empezaron a hacer esas mezclas, ¿no? Esas mezclas que hicieron que la iglesia terminara perdiendo más que ganando. Entonces, estos accesos, dice, o rutas de espíritus de error, le permitan al enemigo tener una puerta abierta para demoler los fundamentos de la presente iglesia, con el fin de que se conforme al mundo y pierda su propósito, poder y autoridad. Pablo decía, no os conforméis este siglo, no se conformen al mundo, no tratemos de ser como el mundo. Nuestra visión es ser como Cristo, representarle a Él, representar su reino, ser su iglesia, ser su ejército, ser ese cuerpo vivo, ¿sí? Entonces, cuando queremos esas rutas rápidas, esos medios que se ven muy buenos, terminamos perdiendo más. ¿Por qué? Porque nos quedamos espiritualmente ciegos, nos quedamos separados de Dios, porque lo hacemos a nuestra manera. Entonces se hacen versiones recicladas y la gente toma, bueno, esto está pegando acá, esto está pegando acá, y trata de imitar esas versiones que están teniendo éxito, pero queremos hacer lo que Dios necesita, ser la iglesia que Dios está levantando. Es decir, la estructura rígida de los sistemas burocráticos seculares, el mundo no van a permitir la libertad del mover Espíritu Santo. Pues claro que no, porque el hombre natural no conoce al Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu, la misma palabra no la puede comprender, las cosas de Dios son locura.
entonces se va a hacer la iglesia de manera que la lógica, que de manera que los sistemas burocráticos, que los programas funcionan, ¿verdad? Porque es en el ámbito donde es más fácil movernos humanamente, pero nunca vamos a hacer esa iglesia gloriosa, esa iglesia espiritual. Sí, el problema con la iglesia, cuando no tiene la guianza del Espíritu Santo, es que utiliza, ¿verdad?, las técnicas del mundo y las aplica a la iglesia. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, pues tratan a la iglesia no como una entidad viva, ¿verdad?, sino como una estructura, ¿verdad?, del mundo, sí, pero ahora con el título de iglesia, y de esta forma, ¿verdad?, echan mano de filosofías y de programas y aún, ¿verdad?, las cuestiones administrativas, ¿verdad?, seculares, ¿verdad?, todo entra a la iglesia, y entonces te das cuenta que la iglesia pues empiezan a tener aún, ¿verdad?, entrenamientos de las técnicas del mundo, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, algo que es muy común, ¿verdad?, y que aún ya le etiquetaron, ¿verdad?, es la psicología cristiana, le ponen, ¿verdad? ¿Verdad? Y aún nada más falta que le pongan psiquiatría cristiana también, ¿verdad? Cuando ya es cuando el fundamento, ¿verdad?, es completamente diferente, ¿verdad?, a lo que Dios establece, y entonces todo esto, ¿verdad?, como dice aquí, ¿verdad?, rutas de espíritus de error, ¿verdad? Entonces esos lugares se convierten, ¿verdad?, en puertas abiertas, en donde los fundamentos que deben de sostener a la iglesia empiezan a ser golpeados desde sus cimientos, ¿verdad? El enemigo sabe cómo echar abajo todas esas cosas, ¿verdad? De tal manera que la iglesia pierda, ¿verdad?, la autoridad que Dios quiere que tenga la iglesia, ¿no? Y pierde su poder, ¿no? O sea, no puede, ¿verdad?, tener impacto, no puede tener efectos sobre el territorio, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando la iglesia crece y crece y crece y entonces entra en una estructura, ¿verdad?, ya le empiezan a llamar denominación, ¿verdad?, y tomaron una verdad aislada, ¿no?, y sobre esa edificaron todo un sistema religioso, ¿verdad?, para darle, ¿verdad?, una estructura que pueda sostener, ¿verdad?, el aparato, ¿no?, el aparato, pues pudiéramos llamarle, como dice aquí, burocrático, ¿no?, de esa iglesia, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues queda fuera. Entonces acuérdate de las palabras de Pablo. Dice Pablo, ¿verdad?, me propuse no saber nada. Me propuse no saber nada. Y vaya que él era un erudito, un conocedor del judaísmo, ¿verdad? Él tenía toda la religión, ¿verdad?, bien clara. Él era uno de los más preparados, ¿verdad? Se había entrenado a los pies de un hombre, ¿verdad?, muy reconocido, ¿verdad?, en su tiempo por su calidad, ¿no? Y entonces Pablo era fuerte, ¿verdad?, en el conocimiento, ¿verdad?, de la Torá y de los libros del Antiguo Testamento. Pero él dice, ¿sabes qué? Todo eso me propuse ya no conocerlo, ¿sí? Entonces el propósito de él, ¿verdad?, era que Cristo le empezara a revelar todos los caminos. Y si tú te das cuenta, ¿verdad?, las cartas que escribió Pablo, que son la guía para la iglesia del futuro, ¿verdad?, para él cuando le escribe, ¿verdad?, él estaba escribiendo hasta pensando en nosotros y todavía en los que vienen adelante, ¿verdad?, que hubiera, ¿verdad?, una doctrina sana, una doctrina cristocéntrica, una doctrina, ¿verdad?, que tuviera los fundamentos bien firmes, ¿verdad?, para que pudiera resistir los ataques del infierno, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando la estructura es rígida, las cosas no funcionan, ¿verdad? Se convierten en meros programas religiosos, ¿verdad? Y es tan rígida que aún, ¿verdad?, hay iglesias que nos ha tocado conocer en donde funcionan, ¿verdad?, a través de los tiempos, ¿no? De los tiempos. Entonces le ponen tantos minutos a cada actividad, ¿verdad? Pero es tan cerrado que si a ti te toca predicar, te dicen, tienes 20 minutos nada más o 15 minutos porque ya la estructura no permite más, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo todas estas cosas, ¿verdad? O sea, todo lo que es humanismo y el humanismo que exalta al hombre, ¿no? Y todas las prácticas del mundo que han
que en el mundo, ¿verdad? Tienen éxito y son las cosas que han mantenido al mundo, ¿sí? Pero acuérdense que todas esas cosas vienen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Vienen a través de la influencia de Satanás, ¿verdad? Que es el príncipe de este mundo, y entonces todo lo que los sistemas del mundo, todo lo que los reinos del mundo establecen y funcionan, ¿sí? Tienen cercado completamente a Dios, ¿verdad? Y lo han echado fuera, ¿verdad? Y no permiten. Y entonces tú te das cuenta cómo actualmente, ¿verdad? Las estructuras del mundo están luchando por cada vez más callar la voz de la iglesia y cada vez más, ¿verdad? Sacar a Dios, ¿verdad? De todos los ámbitos de influencia, ¿verdad? En la sociedad, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad? El mundo funcionar, ¿verdad? Con el espíritu del mundo. Son espíritus de error, ¿sí? Y entonces la gente piensa que está bien, la gente piensa que está correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que hace está ¿verdad? Sustentado con las filosofías, ¿verdad? Del humanismo, con las prácticas, ¿verdad? De la psiquiatría, de las psicologías, o sea, de todo lo que la mente del hombre, ¿verdad? De todo lo que el espíritu de Grecia, ¿verdad? Ha establecido. Y entonces dice, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y terminan llamándole bueno, ¿sí? A lo malo, y terminan llamándole malo a lo bueno, ¿sí? Y entonces pervierten todo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y entonces el fundamento de las iglesias que permiten la entrada de todo esto, ¿verdad? Empiezan, ¿verdad? A perder su propósito, empiezan a perder su visión y empiezan solamente a trabajar, ¿verdad? En base a los proyectos y a la mentalidad del hombre. Y de veras, lo podemos ver muy claramente, dónde se perdió la adoración, donde la adoración era exaltación a Cristo y sus obras y su poder, y se empezó a volver una adoración hacia el hombre, y ponme, y quítame, y dame. O sea, se sentó una adoración almática, una alabanza almática, donde se cambió lo que era la unción, ¿verdad? Porque no se conoce por la presunción. Entonces vemos que sí se puede alcanzar muchas cosas y números y programas y proyectos, pero ¿está Dios en medio de ellos? ¿Está Jesucristo siendo exaltado o es otra exaltación al hombre? ¿Se está edificando la iglesia de Jesucristo o se está edificando esas pequeñas Babel? Ahorita todo esto, si nos damos cuenta, ¿sí? Es un solo Dios, es un solo espíritu, es una misma palabra, es el plan de salvación, todo es uno y hay un propósito eterno, pero todos estos reciclajes y esta invasión, o esto que se ha adaptado dentro de la iglesia de filosofías, humanismo y religiosidad y el ecumenismo, y todo esto ha hecho que la iglesia esté más dividida. Son millones y millones de creyentes, pero divididos aún entre las familias, entre las iglesias, no se logra, ¿sí? Y cada quien tiene métodos, formas y gustos y sabores, y a mí sí me gusta eso, pero ¿cuándo nos hemos detenido a pensar, Señor, esto es lo que tú estás edificando? ¿Estamos colaborando contigo? ¿Estamos, Señor, siendo tu iglesia? Qué triste sería que al final de cuentas el Señor diga, no los conozco, nunca los conocí. Sí, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, hicimos todo y hicimos tantas cosas, qué tremendo sería que lo que hayamos hecho fuera hecho por nuestras propias pistolas y no hacer la obra que el Padre, las obras que el Padre había preparado para nosotros. Entonces Jesús está cuidando su iglesia, está edificando su iglesia, y la iglesia está edificada en la revelación de Cristo. Está edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, y es una iglesia que va a prevalecer la eternidad, va a prevalecer el tiempo, y entonces necesitamos tener una visión más allá de nuestros números, de nuestras reuniones, de nuestros equipos, de lo que hacemos, porque para eso Dios no le impacta. Dios busca obediencia, Dios busca hombres y mujeres de fe, Dios busca un cuerpo a través del cual Él pueda manifestar su gloria en esta tierra. Fíjate lo que dice Pablo, ¿no? Pues ya lo hemos hablado muchas veces, pero no está por demás. Dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el propósito de Pablo, ¿no? Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría.
Entonces Pablo, ¿verdad? Desechó la sabiduría humana, él mismo renunció a ella, ¿verdad? Y él dijo, yo no voy a funcionar en eso ya más, ¿verdad? Dice entonces, ¿verdad? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces Pablo sabía que para poder edificar él correctamente a la iglesia en donde él llegaba, tenía que ser la predicación, ¿verdad? A través, ¿verdad? Del Espíritu Santo y a través del Espíritu de poder, ¿sí? Entonces tenía que haber demostración del Espíritu Santo y demostración de poder, ¿sí? Que eran las cosas poderosas, ¿no? Y entonces dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, o sea, sabiduría no de este mundo. ¿Sí? Entonces Pablo ya no estaba echando mano de la sabiduría del árbol del conocimiento del bien y del mal, en donde las filosofías humanas, la psiquiatría, las psicologías, ¿verdad? Todas las prácticas, ¿verdad? Aún espiritualísticas, ¿verdad? Todas las teorías administrativas seculares, todo lo que el mundo ha hecho, está, ¿verdad? Es un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, y entonces Pablo dice, ¿verdad? Vamos a hablar sabiduría, pero a los que tienen madurez, a los que no nos van a entender, ¿verdad? Y esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es de aquellos, ¿verdad? Que dicen es que nosotros somos, ¿verdad? Los que estamos, ¿verdad? Al frente de las nuevas filosofías en el desarrollo del nuevo conocimiento, ¿verdad? De la ciencia humana, ¿verdad? Y de las ciencias sociales. Dice, más hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, dice, para nuestra gloria. ¿Sí? Antes de los siglos. Entonces, es sabiduría de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que enfocarnos y empezar a buscar, ¿verdad? Que Dios nos dé su sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar en misterios. Quiere decir que son cosas que no se han conocido, ¿verdad? Dice la sabiduría oculta de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, que el Espíritu Santo nos empiece a dar esa sabiduría para que nosotros podamos edificar con la sabiduría correcta, ¿sí? La obra que Dios quiere que se edifique en el tiempo que nos toca vivir. Amén, amén. Pues sobre Jesús estaba el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, de conocimiento, el espíritu de inteligencia. Pues él se movió bajo la dirección del Espíritu con la sabiduría del Padre, haciendo su voluntad. Entonces es el modelo, es el modelo. Bueno, aquí vemos esta escritura, ¿no? Dice, subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Agío guiaban el carro. Entonces vemos, nos está marcando, ¿no? Cómo David quiere, su corazón es traer el arca del pacto. Llevaba más de 20 años fuera de la nación, y David quería reinar teniendo la presencia de Dios, ¿no? Entonces, aquí el problema fue que David no se detuvo a buscar el consejo de Dios o como sus ordenanzas, ¿sí? Entonces, esto desató en ese primer intento, haciéndolo como el mundo lo estaba haciendo. Los filisteos habían movido el arca en un carro nuevo, y a ellos no les pasó nada, pero el pueblo de Israel tenía las instrucciones. Entonces, al tratarlo de hacer como los filisteos, lo que provocó fue muerte, ¿no? Entonces aquí, pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Entonces aquí estamos aquí queriendo enfatizar que es mejor detenerlos y preguntarle a Dios, sí, qué es lo que desea, cómo lo quiere, que si Él nos mete un proyecto o hacer algo, ¿verdad? Y no lo comprendemos, que le preguntemos a Él, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, la manera de hacerlo, ¿sí? Porque el deseo es bueno, pero no fue la manera correcta, entonces trajo muerte. Igual, cuando no lo hacemos a la manera de Dios, pues podemos, ¿verdad?, estar deteniendo o abortando lo que Dios quería hacer, porque Dios no va a respaldar, o como decíamos en las clases pasadas, si Moisés hubiese cambiado el diseño que Dios demostró del tabernáculo, hubiese probablemente, ¿verdad?, lo más seguro, perdido la presencia de Dios. Dios no hubiese venido, descendido
a manifestar su presencia en ese tabernáculo, porque lo hubiera hecho pues a la manera que él le parecía. Entonces yo creo que Dios nos quiere en esta noche, ¿verdad? Llevar al entendimiento de que es mejor, ¿verdad? Caminar bajo la guianza del Espíritu Santo que tratar de hacerlos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Y en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia experiencia de saber, es que yo ya tengo muchos años de cristiano y ya sé cómo hacer las cosas. ¿Sabes qué? Cada cosa, cada proyecto que Dios pone, ¿verdad? Se requiere, ¿verdad? La sabiduría de Dios, que Dios dé el camino por el cual debemos nosotros de caminar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si nosotros lo vamos a querer hacer, ¿sí? Con las cosas que aprendimos del mundo, ¿verdad? Entonces es como decir, ¿verdad? Hay que llevar el arca, ¿verdad? Como la llevaron los filisteos, ¿verdad? Y a los filisteos, como decía ahorita Rosalba, no les pasó nada, ¿verdad? Porque ellos no tenían las instrucciones ni la revelación de cómo, ¿verdad? Llevar la presencia de Dios, ¿verdad? Dios ya la había revelado, ya estaba en la escritura y todo, pero pudiendo estar en la escritura, pues David ni siquiera, ¿verdad? Le vino a la mente, ¿verdad? Que ya estaba escrito y que tenía que consultar cómo quería Dios que su presencia fuera llevada, ¿no? O sea, ya estaba revelada, pero la revelación tenía que llegarle a David, ¿verdad? Y entonces ahí estaba la escritura. Y vaya que te quiero decir esto, que David era profeta, ¿verdad? Y como profeta, ¿verdad? Él tuvo un error aquí muy fuerte, ¿verdad? Muy costoso, ¿sí? Y además, ¿verdad? La presencia de Dios se quedó fuera, ¿sí? Aunque el propósito de David era bueno. David decía, sabes que si yo voy a reinar, yo necesito la presencia de Dios en medio de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios esté en la iglesia y esté habitando en medio de nosotros. Dice que su presencia mora entre los querubines, ¿verdad? Su presencia mora ahí en el lugar donde su nombre es invocado. Entonces, se requiere, ¿verdad? Que venga el entendimiento en nuestras vidas, ¿sí? De que es mejor hacer un alto, ¿sí? No correr por correr nada más, sino pararnos y preguntarle, Señor, ¿cómo lo hacemos? Señor, ¿de qué manera quieres que lo hagamos? Señor, muéstranos en la escritura, Señor, tus diseños, tus maneras, tu programa, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Señor, para que tu presencia se mantenga siempre en medio de nosotros? Hubo en el pasado errores que cometió el pueblo, porque cuando estaban en aflicción, en situaciones difíciles, ¿verdad? Ellos en lugar de depender de Dios, corrían a Egipto, buscaban la ayuda de Egipto, o sea, lo del mundo, ¿no? Entonces, eso terminaba muchas veces siendo su derrota. Hay una palabra que dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Entonces, la obra de Dios la hacemos en el Espíritu, necesitamos aprender a movernos en el Espíritu, a discernir en el Espíritu, estar conectados con el corazón de Dios, los tiempos de Dios, ¿sí? Alineados con lo que Él está haciendo. Entonces, pues Él dice, yo te enseñaré por el camino por el cual debes andar. O sea, yo voy delante de ti. Dios es el que está más interesado en guiarnos y que las cosas prosperen y tengan éxito, pero a veces somos desesperados y es mucho más fácil cuando no sabemos movernos en el Espíritu, pues imitar o copiar o hacer las cosas como otros las hacen, pero a lo mejor para otro fue lo correcto. También ha habido movimientos o avivamientos que fue para esos lugares y Dios se movió de esa manera. Y luego nosotros tratamos de imitarlo, vamos a hacer lo mismo para que pegue igual. Yo creo que Dios no es de videotape y de copy-paste, ¿no? Sino que Dios es muy creativo, conoce las necesidades del lugar y sabe cuándo es el tiempo y Él busca nada más personas que nos alineemos con Él, a su corazón, que aprendamos a ser guiados por Él y Él lo va a hacer por medio de nosotros y a través de nosotros. Bueno, el patrón apostólico, ¿verdad? Es a lo que Dios nos está llevando para estos tiempos, ¿verdad? Y necesitamos nosotros empezar, ¿verdad? A descubrir, ¿verdad? Los patrones que están establecidos en la palabra de Dios, de tal manera que a través de seguir, ¿verdad? Y de meternos a estos patrones, ¿verdad? Empecemos a ver cómo, ¿verdad? El patrón apostólico es relevante para todas las culturas. Quiere decir, ¿verdad?, que es aplicable, ¿verdad?, a todas las culturas, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, es que es otra nación, es que son otras costumbres, es que es otras tradiciones, ¿verdad? Pero el patrón apostólico, ¿verdad?, puede ser aplicado,
¿verdad? Ya que fue un mandato divino aprobado por Dios. Es la manera como Dios lo estableció y es la manera como Dios lo reveló, ¿verdad? Como decía ahorita Rosalba, ¿verdad? Moisés recibió un diseño divino, ¿verdad? Recibió un patrón divino, ¿verdad? Y ese patrón, ¿verdad? Fue aprobado por Dios y tenía que ser hecho de la manera como Dios lo estableció. Y le dijo Dios a Moisés, hazlo exactamente como te va a ser mostrado. No te salgas ni a derecha ni a izquierda, no le quites ni le pongas, ¿verdad? Trabájalo exactamente como te está siendo mandado, porque dice Dios, ahí, dice, yo voy a morar en medio de mi pueblo, ¿sí? Entonces Dios está dando, ¿verdad? Un mandato que es divino y que nosotros necesitamos mantenernos en ello, ¿no? En Hechos 15 vemos cómo los apóstoles se esforzaron porque las prácticas judías y la ley no afectaran a la iglesia gentil, ¿verdad? Entonces, vemos como Pablo, ¿verdad? Como apóstol, ¿verdad? Enviado, ¿verdad? A las naciones, como apóstol, ¿verdad? De los gentiles. Pablo había entendido, ¿verdad? Que Dios estaba haciendo algo específico, algo especial, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que el pueblo gentil pudiera mantenerse, ¿verdad? En el patrón, ¿verdad? De lo que Dios estaba haciendo para este tiempo, ¿sí? Y no quería, ¿verdad? Que el pueblo gentil, ¿verdad? Fuera tomado, ¿verdad? Y fuera llevado a hacerse, a judaizarse, ¿no? Porque pues eso no era lo que Dios había diseñado, sino que Dios estaba dando un patrón apostólico, ¿verdad? Para que esto pudiera manifestarse. Entonces, la restauración de los patrones del Nuevo Testamento va a liberar a la iglesia actual del desgaste producido por las influencias culturales y las prácticas seculares que han sido importadas del sistema del mundo. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo aún, ¿verdad? La medicina, el antídoto que Dios usa, ¿verdad? Para que la iglesia se pueda mantener actualizada, ¿verdad? Y se pueda mantener libre, ¿sí? De todos los efectos desgastantes, de todo lo que las prácticas, ¿verdad? Seculares y las influencias culturales, ¿verdad? De las naciones, ¿verdad? Que penetran hacia la iglesia y que quieren tomar la vida de la iglesia y llevarlas, ¿verdad? Fuera del diseño divino, ¿verdad? Entonces se necesita, ¿verdad? Que estos patrones apostólicos pues sean descubiertos, ¿no? Por eso Pablo decía, ¿verdad? Les hablamos no sabiduría de este mundo, sino les hablamos, ¿verdad? La sabiduría de Dios en misterio, ¿verdad? En misterio. Entonces tienen que ser revelados estos patrones, ¿sí? Yo recuerdo que cuando estuvimos yendo a España, cómo, ¿verdad? Pues estuvimos nosotros trabajando con la palabra de Dios, estuvimos trabajando queriéndolos llevar al entendimiento, ¿verdad? De que la iglesia, ¿verdad? Era un reino espiritual, ¿verdad? Que debía de ser tomado, ¿sí? Y nada más que vimos, ¿no? O sea, qué fuerte era, ¿verdad? La influencia que tenía, ¿verdad? La cultura gitana, ¿verdad? En el pueblo gitano, ¿sí? Y llegamos a ver, ¿verdad? Que esa influencia de esa cultura gitana llegó a tener más autoridad que la autoridad de la Escritura, que la autoridad de la Biblia. Y por eso ellos se atoraron y lucharon, ¿verdad? Pero no pudieron romper con esas cosas, aunque trataron, pero la influencia fue mayor, que empezamos a ver cómo los que un día, ¿verdad? Habían dicho, sí queremos seguir a Cristo, ahora estaban regresando de nuevo, ¿verdad? A sus prácticas, ¿verdad? Culturales y a sus prácticas religiosas, ¿no? Entonces, vemos, ¿verdad? Cómo la iglesia, ¿verdad? Pues tiene que romper con los sistemas del mundo. Bueno, pues actualmente también estamos viendo lo que los apóstoles vieron, ¿no? El Señor estaba alcanzando a los gentiles, se estaba derramando el Espíritu Santo, ellos estaban sorprendidos porque pensaban que nada más era para los judíos, pero después otros bien intencionados venían a querer judaizar
Y actualmente sucede lo mismo. Dios puede estar moviendo y derramando de su espíritu, pero luego vienen aquellos, ¿verdad?, que sienten que debemos ser judaizados y que debemos volver a hacer las cosas como los judíos, a hablar con los judíos. Y no es eso, no ese es el fin. Lo que Dios está tratando de establecer su reino en todo pueblo, en toda nación. Si ves en el cielo, en Apocalipsis, te vas a dar cuenta que la adoración y la multitud de testigos y todo eso vienen de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas lenguas. Entonces, no necesariamente, por eso dice que estos patrones es relevante para todas las culturas. Ahora tenemos un problema con los latinos. Decimos que somos mexicanos, somos latinos, siempre llegamos tarde, ya es cultural. Sí, es que así somos los mexicanos. Entonces tratamos de meter el cristianismo, adaptarlo, ¿no? Que tenga un sabor mexicano, un sabor chileno, ¿verdad? Pero hace poquito estábamos en una junta de pastores, ¿verdad? Y pues era a las 7 citaron, ahí estábamos a las 7, eran las 7:15 y nada más estaba esa mesa y 2 personas más, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y los demás? Bueno, ¿de dónde has visto que en una reunión cristiana la gente llegue temprano y empezando desde las cabezas? Entonces, es parte cultural, a veces es parte ya de prácticas que tenemos, ¿no? De hacer las cosas como nos hemos aprendido, pero Dios quiere cambiarnos y quiere meternos, ¿sí?, a su reino, su cultura, la cultura de su reino. Bueno, los planos son para la extensión y el avance de los católicos, de los bautistas, de los metodistas, ¿de quiénes? A veces pensamos que la iglesia es para el avance de la denominación, pero no. Estos planos son para la extensión y el avance del reino. Jesús vino a traer un reino. No están relacionados con el avance de una denominación, la cultura o el énfasis de una iglesia en particular que quiere absorber y hacer a todos similares, ¿sí? Que no te pintes, no te laves, no te hagas esto, vístete de esta manera. Siempre se culturiza. No son ni siquiera para la propagación de una determinada verdad revelada. Por el contrario, estos planes permiten que el gobierno del reino se difunda por toda la iglesia y extienda su gobierno sobre toda la ciudad. Necesitamos cambiar los lentes de ver religión, de ver denominación, de ver cultura a ver reino, porque si no, no vamos a poder abrazar estos planos que cuando Dios los establece, la iglesia primitiva, ¿verdad?, empezaron a impactar regiones, eran judíos, eran gentiles, empiezan a extender el reino, empiezan a predicar de Cristo. Y había un avance que por más de 100 años lograron, ¿sí? Entonces, necesitamos volver al diseño original para que la iglesia tenga una fuerte influencia en la nación, y no solamente avivamientos internos y programas internos, sino que la iglesia sea también su gobierno, sea esa luz que puede impactar la sociedad. Así es. Bueno, tenemos entonces la restauración, ¿verdad?, de los ministerios proféticos y apostólicos. Y es muy importante entender, ¿verdad?, que pues es Dios el que está haciendo esto, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que empezó, ¿verdad?, a generar un mover, ¿verdad?, dentro de la iglesia de las naciones, porque vino a nivel mundial, ¿verdad?, en donde Dios empieza, ¿verdad?, a restaurar los ministerios, ¿verdad?, y empieza con el ministerio, bueno, los primeros, ¿no?, los primeros dones ministeriales, pero los últimos, ¿verdad?, que hizo el Señor fue el ministerio profético, ¿verdad?, y lo levanta para que empiece a ser reconocido, empiece a ser valorado y empiece a ser aceptado por la iglesia. Y luego, ¿verdad?, viene otra década en donde levanta el ministerio apostólico, ¿verdad?, para que también, ¿verdad?, sea tomado, ¿verdad?, y sea enfatizado, ¿verdad?, y puedan, ¿verdad?, estos ministerios profético y apostólico empezar a manifestar el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, el énfasis no está en ellos, sino en el propósito por lo cual son restaurados y no solo por su restauración, ¿sí? Estos ministerios no son el fundamento, pero están allí para establecer el fundamento de Cristo en el espíritu y el alma del creyente, para que la naturaleza y vida de Cristo pueda madurar en él. Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, que la iglesia, ¿verdad?, está edificada en el fundamento
de los apóstoles y profetas, ¿sí? Y entonces, no significa, ese versículo no significa que los apóstoles y profetas sean el fundamento, sino que la doctrina, el conocimiento, la revelación de Cristo, ¿verdad? Y cómo Cristo en el creyente tiene que nacer, ¿verdad? Y empezar a formar al creyente y cómo la naturaleza, ¿verdad? Divina de Cristo, ¿verdad? Y la vida de Cristo empieza a llevar a la iglesia hacia la madurez, ¿verdad? Esta doctrina, ¿verdad? Que es el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Tiene que empezar, ¿verdad? A llegar a la iglesia y empezar a traer un cambio dentro de la misma iglesia para poder formar a Cristo. Este es el clamor del corazón, ¿verdad? Del apóstol y del corazón del profeta, ¿verdad? Entonces, apóstoles y profetas tienen que empezar a trabajar juntos, ¿verdad? Tienen que empezar a trabajar de acuerdo, tienen que empezar a edificar, ¿verdad? En un mismo sentir y en una misma revelación, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Esto va a empezar a traer, ¿verdad? Un cambio de mentalidad a la iglesia va a empezar a renovarse en su manera de pensar, va a empezar a ver dentro de la iglesia, ¿verdad? La transformación de los hijos y de las hijas de Dios, ¿verdad? Van a empezar a cambiar, ¿verdad? A transicionar de ser solamente siervos de Dios, ¿verdad? Y van a empezar a ser ahora hijos y luego viene, ¿verdad? El crecimiento hacia la madurez hasta llegar a ser hijos maduros que Dios puede usar, ¿verdad? En el propósito que tiene. Ok, entonces para cerrar esto dice que estos ministerios están ahí para establecer el fundamento. Y el fundamento es Cristo, la cabeza es Cristo, los propósitos son de Cristo. Entonces quiere establecerlos, este fundamento en cada creyente, ¿sí? No están ahí para hacer show, no están ahí ¿verdad? Para ellos ser el centro de atención, ¿verdad? O para sus propios proyectos, no, sino para ser instrumentos a través de los cuales Dios pueda poner un fundamento para que la iglesia prevalezca y que Cristo sea formado en el pueblo de Dios. Dice, la iglesia debe permitir que el reino esté correctamente posicionado dentro de ellos. El reino está en mí, el reino de los cielos. Jesús vino, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Jesús traía el reino. Entonces aquí es esta declaración que Jesús dice, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí que el reino está entre vosotros. Ese momento Jesucristo era el reino estaba en Jesús, ya estaba en la tierra, o sea que el reino vino hace más de 2000 años. Lo estamos tratando de buscar mucho más adelante. Necesitamos la revelación que el Rey mora en nosotros, cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, cuando vivimos ¿sí? En su palabra, bajo la dirección de su Espíritu, su reino está en nosotros. Cuando el gobierno del reino ha encontrado su lugar correcto dentro de nosotros. ¿Es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Señor? ¿O nada más es el Salvador? Puede ser el Salvador y no necesariamente ser tu Rey. Jesús dijo, no, en aquel día no me dirán Señor, Señor. Entonces Jesús reconoce sobre quiénes está el reino. ¿Por qué? Porque reconoce su señorío. Entonces, cuando el gobierno del reino ha encontrado su lugar correcto dentro de nosotros, entonces todas las cosas serán añadidas a un reino que no podrá ser conmovido ni destruido. ¿Sí? Jesús también vemos que instruye que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué busca el hombre? Pues las añadiduras. Busca la bendición, busca la provisión. Pero Jesús nos está dando la clave. No busques eso, no busques las manos de Dios. Busca el reino de Dios, busca la justicia de Dios. Busca que Él pueda, ¿verdad?, manifestarse en justicia en tu vida, a través de tu vida, y lo demás, Él es el que va a hacer justicia y Él es el proveedor. Y dice la palabra que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya hemos sido bendecidos. Cuando buscamos su reino podemos ver, ¿sí? Podemos percibir el reino, podemos ver las cosas que Dios nos ha entregado, las cosas que quiere que hagamos, y nos podremos mover como el pez en el agua en ese reino y manifestarlo aquí en la tierra. Entonces tenemos el evangelio del reino, que pues ya estuvimos enfocados. Fueron tres
enseñanzas, ¿no? 3 clases que tuvimos acerca del Evangelio del Reino, pues eso es muy necesario, ¿verdad? Cada creyente debe de permitir la completa expresión del reino de Dios dentro de él, ¿sí? El reino, como decía Rosalba, ¿verdad? Debe de estar, ¿verdad? Establecido primero, ¿verdad? En el corazón de cada uno de los creyentes, ¿sí? Tú debes de empezar a vivir el reino, debes de empezar a moverte en el reino, debes de empezar a caminar en el reino, debes de ser parte del reino. Quiere decir que tu ciudadanía ahora, ¿verdad? No va a ser la de este mundo, ahora vas a tener una ciudadanía del reino de los cielos, ¿sí? Y esto permitirá que el dominio de Dios esté sobre él y que su gobierno, y que el gobierno, su gobierno, falta una coma ahí, pueda extenderse por medio de su vida y ministerio. ¿Sí? Bueno, cuando el reino de Dios es parte de tu vida, ¿sí? Tú vas a darte cuenta, ¿verdad? Que el rey es rey sobre tu vida, ¿sí? Y que tú estás bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Y entonces el dominio de Dios es el que tiene que operar en tu vida, ¿verdad? Y el gobierno de Dios se tiene que manifestar en tu vida para que tú puedas moverte en el gobierno de Dios, ¿sí? Y todo esto va a afectar tu vida natural y va a afectar tu ministerio, ¿sí? Los planos permiten que el gobierno de Dios se edifique en la iglesia y que su reino y gobierno se extiendan en la tierra, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es la sabiduría para que los planos, ¿verdad? Apostólicos empiecen, ¿verdad? A mostrar cada vez con mayor claridad, ¿sí? Y que los podamos ver con los ojos de nuestro espíritu, ¿sí? Que podamos ver cómo, ¿verdad? A través de lo que Dios ha diseñado, cuando nosotros entramos en el diseño de Dios, entonces el gobierno de Dios se va a poder manifestar con toda claridad, ¿sí? Y nosotros vamos a poder edificar, ¿verdad? La iglesia de la manera correcta. Vamos a poder edificar nuestra vida espiritual de la manera correcta. Vamos a poder edificar, ¿verdad? Nuestra casa, ¿verdad? A nuestra familia, ¿verdad? Bajo un reino, ¿verdad? Bajo un gobierno de Dios, ¿verdad? Que pues va a tomar tu vida, ¿verdad? Y va a usar tu vida y a los tuyos para poder extender su gobierno. Porque el gobierno de Dios, ¿verdad? Tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que manifestarse, tiene que alcanzar toda la tierra, pero lo va a hacer a través de los santos de Dios, ¿sí? Entonces no debemos predicar solamente acerca de los beneficios de la salvación, sino del propósito de la salvación de Jesús, que es lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos, ¿verdad? De esta manera anunciar, ¿verdad? Todos los beneficios que tiene, ¿verdad? La obra de la cruz. Bueno, dice en la iglesia edificada en este camino de excelencia. Ah, qué suave, ¿no? Un mejor camino, más excelente. Será la extensión y expresión más grande del reino de Dios en la tierra. Ella continuará con lo que Dios inició por medio de nuestro Señor Jesucristo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ok? Y aquí lo que Pablo enfatiza, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿sí? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Hay un propósito eterno. Dios no está inventando aquí y cambiándole allá y remendándole. Es un propósito que desde antes de la fundación de todo Dios tenía, ¿sí? Entonces Dios quiere que su iglesia con esa multiforme sabiduría, de esa multiforme sabiduría que viene a través del cuerpo de Cristo, los diferentes dones, esta sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros, su iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, aquí vamos a terminar esta clase, pero quiero nada más, vamos a continuar, no terminamos la clase, todavía tenemos un tiempecito. Quisiera que viéramos esto. Las personas que estuvieron en las clases nada más quiero reforzar cuáles son los 10 niveles del evangelio completo del reino. Los que han estado en las clases de la Universidad Profética, pues vimos durante 3 semanas, ¿sí? Estos 10 dimensiones del evangelio que ahora vamos a ligar con esta clase. El evangelio de salvación, el evangelio de la vida victoriosa,
el evangelio de prosperidad y éxito, el evangelio de un destino corporativo, el evangelio del supremo llamamiento del Señor Jesucristo, el evangelio de un liderazgo de estatura, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo glorificado y el evangelio eterno. Vimos estas 10 dimensiones del evangelio. Nos hemos quedado generalmente en los 3 principios, pero en su conjunto, aquí puse esto, dice en su conjunto el evangelio del completo del reino, déjenme aquí, le corregimos, del reino incluye la salvación, el poder llevar una vida abundante. Jesús decía, yo vine para darles vida, vida en abundancia, una vida victoriosa, una vida próspera y exitosa. Sí, esas son buenas nuevas. Sin embargo, debemos avanzar hasta alcanzar un destino corporativo. Hay una mentalidad individualista en la iglesia, una mentalidad de que qué voy a conseguir y mi ministerio son mis proyectos, es mi iglesia, es mi denominación, sí, pero Dios está dando el evangelio para todos, para que podamos ser un cuerpo. Entonces, mientras tenemos estos 3 beneficios y nos quedamos ahí en la prosperidad, en la salvación y la bendición, pero no avanzamos en crecer y madurar, darnos cuenta que el destino también es corporativo, ¿sí? Entonces no lo vamos a alcanzar. Entonces hay un evangelio de destino corporativo y hay un evangelio que nos lleva a un llamado supremo. Pablo decía, dejo todo atrás y me extiendo a la meta hacia el llamado supremo en Cristo Jesús, en el que ejercemos un liderazgo de estatura. Dios quiere que avancemos, que crezcamos, que maduramos, ¿verdad? Para que podamos funcionar en una estatura espiritual para manifestar como lo hizo Jesucristo su reino. Jesús empezó a compartir el evangelio después de los 30 años, ¿sí? Ya cuando tenía la estatura, la madurez, ¿verdad? Pero ya él vino, se abren los cielos y el reino ya estaba en él. Él ya pasó procesos de crecimiento, de madurez, pero él siempre estuvo enfocado en los negocios del Padre. De ahí aprendemos a operar en la gracia que Dios nos da según el llamado que tenemos para que Cristo sea glorificado en todo lo que hagamos y quién es Él en nosotros. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Pablo, sí, ya tiene una estructura religiosa, ya tiene un conceptos aprendidos, tuvo que desaprender, recibir el evangelio, ir creciendo, ¿verdad? En el evangelio, integrarse corporativamente a la iglesia, no se quedó individual y solo, se integró con los primeros apóstoles, se movió, ¿sí? Como un cuerpo, y se extendió en su llamamiento, se extendió en la estatura espiritual. ¿Por qué? Porque él se propuso conocer a Cristo, él se propuso testificar de Cristo, llevar las buenas nuevas y el reino de Cristo. No se fue por la necesidad de la gente, sino porque tenía una visión del reino. Entonces, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tenemos el evangelio de la gracia de Dios que nos permite ver la gracia que Dios ha dado y la gracia que nos tenemos. ¿Por qué? Porque viene el evangelio de la gloria de Jesucristo que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Pero ese conocimiento va a venir por medio de su iglesia también. Y por último, nos damos cuenta que eternamente reinaremos con Cristo sobre la tierra. Por eso viene también, es necesario que la gente tenga una visión de la eternidad y no solamente vea a Jesús, ¿verdad? Como Jesús de Nazaret, Jesús el que sanaba y cuidaba y que Jesús que caminaba con la gente, sino al Jesús eterno, el Jesús Rey de Reyes, el Cristo glorificado, ¿sí? Para que podamos darnos cuenta que también estamos siendo llamados para testificar los principados y potestades, la multiforme sabiduría de Dios, que prediquemos este evangelio eterno y que estemos con Cristo reinando aquí en la tierra. ¿Amén? Bueno, aquí vamos a entrar ahora lo que serían las 7 dimensiones del reino. Vamos a ir unos minutos más, no sé cuánto tiempo tengamos. Unos minutos más, vamos a dar la introducción, ¿sí? Esto va a ir complementando. Hay 10 dimensiones del evangelio del reino y también hay 7 dimensiones
del reino. Si logramos captar esta enseñanza, ¿verdad? Y pedirle, Señor, quiero vivir estas dimensiones, extiéndeme, dame la capacidad de recibir. Creo que la iglesia va a ser muy fortalecida sus vidas y va a ser de gran bendición. Aquí Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Llevamos meses, Dios, enfatizando esta escritura, porque las cosas de Dios son locura para el hombre. El que podamos ver eternidad, el que podamos pensar que hay una gracia de Dios, que no nada más para salvarnos, sino para operar como sus representantes aquí en la tierra, no entra en la lógica. Entonces necesitamos, ¿verdad?, ser renovados en nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces, para poder avanzar en el reino. Bueno, vemos cómo la iglesia, cuando no tiene un entendimiento de que la iglesia está llamada, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, en la voluntad divina para estos tiempos. Entonces la iglesia, ¿verdad?, va a verse nada más como un lugar en donde se congrega la gente, ¿verdad?, y tienen el propósito de llevar a cabo planes y programas, y entonces la iglesia se enfoca, ¿verdad?, en que tiene que hacer las cosas de tal manera que no vaya a perder, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Cuando la iglesia, ¿verdad?, no entiende que su llamado, ¿verdad?, va más allá de los números, entonces la iglesia, ¿verdad?, va a empezar a hacer las cosas de una manera que está desalineada con los diseños y con los propósitos de Dios. Entonces, cuando la iglesia, ¿verdad?, entra en este temor, ¿sí?, entonces su énfasis va a ser, ¿verdad?, diferente, ¿no? Dios quiere que la iglesia, ¿verdad?, lleve, ¿sí?, a cada uno de los miembros de la iglesia a tomar, ¿verdad?, ese compromiso, ¿verdad?, a tomar esa obediencia, ¿sí? Y yo me doy cuenta, ¿no?, como cuando el reino quiere entrar a la iglesia, cuando el reino quiere, ¿verdad?, revelarse a la iglesia, causa una conmoción de tal manera que empiezas tú a ver, ¿verdad?, una lucha interna, ¿verdad?, y una guerra interna que se desata porque hay mucha resistencia, ¿verdad? Y entonces empiezan a decir, no, esas cosas no deben de ser así, esas cosas comprometen, ¿verdad? Comprometen. Y no se dan cuenta, ¿no? ¿Sí? Y entonces la iglesia pues trata por no perder miembros, ¿verdad? Comprometen el evangelio, comprometen la visión, ¿verdad? Y provocan, ¿verdad?, que los ministerios, ¿verdad?, que las vidas espirituales se amolden, ¿sí?, a los modelos del mundo, ¿sí? Pero ¿qué acabamos de leer ahorita en el versículo, ¿sí? Dice Pablo, ¿verdad?, no se conformen, dice, a este siglo, no se conformen a este mundo, ¿sí? La iglesia tiene que romper con los patrones del mundo, ¿sí? Los patrones del mundo, aunque son patrones, pero no son los patrones originales, son los patrones que se establecen por causa, ¿verdad?, de la cultura y por causa de las tradiciones y por causa de la vida del mundo, ¿verdad? O sea, es el espíritu del mundo el que está operando, ¿sí? Y claro, el enemigo quiere meter, ¿verdad?, el espíritu del mundo a la iglesia para poder tener a la iglesia cautiva, para poderla tener, ¿verdad?, ¿sí?, sujeta y que no viva y que no se mueva y que no experimente el poder de Dios, que no experimente la demostración del espíritu y de poder, como decía Pablo. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo la iglesia, pues, se vuelve una iglesia competitiva, ¿sí?, en el plano natural,
¿sí? Y entonces están tratando, ¿verdad?, fuertemente de estar más conectados con su propia comunidad, eligiendo un modelo comercial para atraer a las multitudes. Entonces la iglesia, ¿verdad?, está conformada a este mundo, ¿sí? Y entonces cuando está con el mundo en el corazón, ¿verdad?, entonces empieza a amar más al mundo y más las cosas del mundo, y dice la Escritura que el amor de Dios no está en la iglesia entonces, ¿verdad? Cristo queda fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo está dentro. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo vivir conformados al mundo y no a Dios. Bueno, concepto promedio del reino. La mayoría de las personas que se añaden a la iglesia no han deseado o no han podido visualizar el reino. La mayoría, es más, por años nunca nosotros recibimos una enseñanza que nos hablara del reino. Si leíamos nada más, busca primeramente el reino de Dios y justicia, ¿verdad? Y hasta ahí se quedaba el conocimiento, no había un entendimiento. Yo creo que hasta que fuimos en el 2007 un congreso en México, el tema se llamaba El reino está en ti, y así pues, ¿qué significa, no? Pero no le daba importancia, no tenía ese entendimiento. Entonces, y así está la mayoría de la iglesia, pues. Entonces, ellos son creados en la iglesia y a veces llevados a un liderazgo o ministerio sin que necesariamente tenga una pasión por Dios o la justicia de su reino, simplemente porque hay una necesidad o porque tienen un talento. Entonces, nada más el talento es el que pone a las personas, o por la necesidad que se requiere, ¿verdad? Se está poniendo, pero si la persona no avanza en conocer y crecer y buscar el reino de Dios, pues sí, entonces se empieza a mover en su talento. Y yo recuerdo cuando empezó la iglesia, ¿no? Yo creo que ni sabíamos nada. Éramos gente que no estuvimos en institutos bíblicos ni nada, eran licenciados, doctores, gente común, pero que el Espíritu Santo empezó a tocarnos, a traernos, y empezamos a buscar a Dios, y con temor y temblor, y a lo mejor con muchos errores, pero como niños, ¿verdad? Buscando y queriendo aprender, y nomás hacíamos como niños lo que veíamos en la palabra, ¿verdad? Pero después la iglesia se vuelve diestra, a veces vemos que ya sabemos cómo hacer. Yo ya sé que si le pongo así la mano se cae para acá. O sea, tratamos de buscar métodos y se trató de institucionalizar. Entonces se dejó de depender del Espíritu Santo, ¿no? Y eso le quitó visión a la iglesia. Yo he visto y les he comentado, si la iglesia hubiese continuado en esa adoración, en esa revelación de la palabra, en eso que estaba viniendo de parte de Dios, la iglesia estaríamos en otro nivel totalmente. Pero viene y se cambia el centro de ser Cristo, de ser su reino, de ir en pos de su reino y su justicia. Se empezó a dar énfasis en el bienestar de la gente, en la prosperidad de la gente, en el que estuviera contenta la gente, en las instalaciones, en los proyectos, en las actividades, en los talentos, en los dones, en los ministerios. Se quitó a Cristo, se hizo un buen programa. Se hacen proyectos, ¿no?, humanos, para que la gente tenga un sentir de pertenencia, para que la gente, ¿verdad?, esté contenta y tener bellas reuniones, pero no se tiene reino, no se sabe moverse en el reino. Recuerdo una ocasión llegué a una iglesia que de donde yo estuve, y llego y se empieza, es el último día de una reunión de maestros de niños, pero pues no se permite que se ore, no se permite pues que nada que no sea lo práctico y lo que se puede mover. De repente empieza a moverse el Espíritu Santo, empieza a moverse, y estaba una americana que pues no entendía el español, y empieza a mover el Espíritu Santo, y dice el líder, creo que Dios está moviendo y no sabemos qué hacer, no sé. Entonces, ¿sabes qué? Mejor fórmese aquí y pase la gente para que les bendiga, nada más, no oren por ellas, no hagan nada más, que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Porque no sabemos movernos en el Espíritu. Pero Dios quiere que no quiere que seamos ignorantes, sino que tengamos un concepto del reino. Por eso ahorita hablamos, ¿no?, 10 dimensiones del evangelio, del reino. Estamos hablando, ¿no?, nos vamos a ir viendo cuál es el reino de Dios, porque Dios no quiere que seamos ignorantes al respecto. Entonces aquí dice lo único
lo único que muchos pastores buscan es que ellos sean fieles a las ordenanzas de la iglesia, que asistan a sus reuniones, sean fieles en llevar a cabo todas sus responsabilidades que se les han dado y testifiquen y traigan a otros, que diezmen, que ofrenden y que hagan pues lo que les corresponde. Pero Dios quiere que crezcamos más, que no solamente seamos fieles haciendo las cosas, ¿no? Sino que también estemos comprometidos con el reino, estemos comprometidos en una visión corporativa y que cada uno podamos participar en hacer avanzar el reino de Dios. Cuando dice la Escritura, no se conformen, ¿verdad?, a este siglo, sí, está diciendo, ¿verdad?, no tomen la forma, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad?, que está sin Dios. Acuérdate que el mundo tiene su propio Dios, ¿verdad?, tiene a Satanás, ¿verdad?, tiene el espíritu de error, ¿verdad?, de mentira, operando. Entonces la iglesia no tiene que operar en ese mundo, ¿verdad? La iglesia no tiene cabida en ese mundo. ¿Por qué ese mundo, ¿verdad?, le están tratando de dar cabida dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que tener discernimiento y tiene que tener, ¿verdad?, entendimiento de saber, ¿verdad?, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? De discernir, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? De poder separar, ¿verdad?, lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, el patrón del Nuevo Testamento no solo es el patrón bíblico ideal, sino uno que requiere calidad antes que cantidad, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando nosotros ya hablamos del reino, entonces tenemos que empezar a tener un entendimiento que, ¿verdad?, se requiere, ¿verdad?, que lo que Jesús estableció en la palabra de Dios, ¿verdad?, vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, tiene que empezar, ¿verdad?, con la preparación, tiene que empezar con el discipulado, tiene que empezar con el, como dice la Escritura, con el perfeccionamiento, ¿verdad?, de la iglesia, de los santos de Dios. Y entonces, tú te das cuenta que muchos quieren y muchos no quieren, ¿verdad? Que se les invita a todos, pero no todos responden, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice la Escritura. Entonces te das cuenta cómo aún dentro de la iglesia hay resistencia, ¿verdad?, a prepararse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a entrar a un patrón, ¿verdad?, a un patrón apostólico, ¿verdad?, que pues Jesucristo lo establece, ¿verdad? Por eso es el Nuevo Testamento. Jesús dice, ¿verdad?, esta copa es mi sangre, ¿verdad?, del nuevo pacto, ¿verdad? Hay un pacto nuevo, hay un Nuevo Testamento que Jesucristo está estableciendo, ¿verdad? Y que en los evangelios vemos, ¿verdad?, muchas cosas que la iglesia necesita establecer, ¿no? Entonces vemos cómo realmente tenemos que pensar, ¿verdad?, en que se formen verdaderos cristianos, en que se formen, ¿verdad?, así sean unos cuantos, no importa, pero los que se van formando, los que van respondiendo, que verdaderamente, ¿verdad?, veas tú una transformación, un cambio en sus vidas, un entendimiento de la Escritura. Mira, tú lo puedes empezar a valorar, ¿verdad?, en su manera de hablar, en su manera de testificar, en su manera de compartir, en su manera de interceder, ¿verdad?, en su manera de orar. O sea, tiene que haber un cambio que se note, ¿verdad? Entonces requiere que la persona entre al reino con todo lo que tiene por todo lo que Dios le está ofreciendo, ¿sí? Entonces, Señor, aquí está mi vida completa, ¿verdad? Y yo quiero tu vida, ¿verdad?, en mí. Es el reino de Dios. Así que aquellos que son fieles a la iglesia institucional no necesariamente son fieles al reino. Entonces, la iglesia institucional es la iglesia, ¿verdad?, que se ha estructurado, ¿verdad? Ha habido crecimiento, ¿verdad? Ha habido muchos programas, ha habido alcance, ha habido almas que se están salvando y todo, ¿verdad? Pero no necesariamente están llevados, ¿verdad?, a esa vida de cambios y de transformaciones, ¿sí? El reino de Dios es un reino de hijos. El reino de Dios es un reino, ¿verdad?, en donde los santos de Dios, ¿verdad?, están caminando la vida sobrenatural, porque el reino es sobrenatural, no es natural. Entonces, cuando la iglesia solamente está viviendo la vida natural, ¿verdad? Yo este miércoles les compartí a los varones, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, está impulsándonos, ¿verdad?, a entrar en esa adoración, ¿verdad?, en esa vida de adoración que es en espíritu y en verdad. Entonces, la meta no es solo entrar en el reino, sino heredar el reino y ser coherederos con Jesús, ¿sí? Y esto, ¿verdad?, pues es una enseñanza
que nosotros tenemos que apropiarnos, que tomar, ¿verdad? Y ¿se acuerdan lo que veíamos el domingo? Cómo Abraham, dice la Escritura, que no tomó posesión de la tierra que Dios le prometió para él y para sus hijos, pero él sí, ¿verdad? Podía ver la ciudad que tiene fundamento, y dice que él viviendo en la tierra prometida, ¿verdad? Pero como peregrino y extranjero, dice, habitando en tiendas, ¿verdad? Junto con Isaac y con Jacob, dice, coherederos de la misma promesa, ¿sí? Entonces nosotros ahora tomamos somos coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Jesucristo está heredando, nosotros somos herederos también, ¿verdad? Y coherederos juntamente con Cristo. Entonces podemos ver que La mayoría de los que... Bueno, ver que la mayoría de los creyentes que ven el reino y entran al reino, no heredan el reino para representar su gobierno y su rey, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo, ¿verdad? Se requiere que los 5 dones de Jesucristo empiecen a operar dentro de la iglesia, porque el propósito de los 5 dones ministeriales, ¿sí? Es, ¿verdad?, el perfeccionamiento de los santos, es el perfeccionamiento de los creyentes, es que los creyentes, ¿verdad?, puedan ser edificados en Cristo Jesús, que lleguen, ¿verdad?, a la misma, ¿verdad?, unidad de la fe, dice la Escritura, ¿sí? Que puedan ver, ¿sí?, todos en el mismo nivel de fe, en donde el reino es una realidad, ¿verdad? Y en donde ellos pueden entrar y heredar el reino, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser representantes del reino de Dios y su gobierno aquí en la tierra. Eso lo estuvimos viendo también a través del Evangelio Eterno, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a quedar. Sí. La semana que entra ya estaremos viendo estas 7 dimensiones del reino, y que te queda hacer como telenovela, ¿verdad? A lo mejor algunos ya han visto en su manual, ¿verdad? En el libro, si quieres leerlo, pero pues vamos a entrar y vamos a estar tomando los puntos ya con mayor detenimiento. Y Padre, te damos gracias, Sí, gracias porque nos estás extendiendo, Señor. Abre los ojos, ábrenos nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver lo que tú ves, Señor. Sabemos que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, tus caminos son altos y eternos, Señor. Queremos andar tus caminos y alinearnos con ellos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a aprovechar estos tiempos, Señor, y Señor, que venga un aceleramiento en nuestras vidas, que las cosas que no veíamos, no percibíamos, no comprendíamos, Señor, sean claras, Señor. Que tu Espíritu Santo, el Espíritu de revelación, empiece a hablar a cada uno, a inquietar nuestras vidas, a llevarnos a buscar tu reino, a hacer esos árboles de justicia que tú estás buscando, ese plantío tuyo, a través del cual tú puedas manifestar tu gloria y tu poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo me quedo con esta imagen, sobre todo la parte del fondo. Dios le dijo a Abraham que si podía contar las estrellas, así va a ser su descendencia. A veces pensamos que van a ser muy pocos creyentes, pero la descendencia de Abraham es muy extensa, y aquí podemos ver millones y miles de estrellas, ¿no? La descendencia de Abraham no estuvo nada más con sus hijos, sino que ha ido creciendo de generación en generación a lo largo de la historia. Y todos somos parte de un reino, todos somos el mismo linaje, todos estamos llamados a heredar el reino, pero cada uno, ¿verdad?, va a poder llegar hasta cierta dimensión si no perciben el Espíritu lo que Dios nos está hablando. Entonces Dios quiere no solamente que entremos, ¿verdad?, a la salvación, ¿no?, sino quiere que heredemos con Él, que colaboremos con Él y que podamos, ¿verdad?, experimentar toda su gloria. ¿Ok? Pues que Dios les bendiga, y están todos invitados. Este viernes estaremos llevando a cabo una reunión especial de adoración, de exaltación al Rey. Hemos tenido 2 estos 2 últimos meses. Esta es la tercera. Siéntete libertad de invitar a otros y busquemos al Señor y dejemos que Él se mueva en medio nuestro. ¿Ok? Que Dios les bendiga y que tengan un lindo descanso. Hasta luego. Una pregunta. Quiero ver si se les acomoda a las 7 de la noche la clase, porque ahorita que empiece a oscurecer más temprano, se va a sentir muy, muy tarde. Entonces, ahorita la clase está puesta a la hora de la universidad profética, porque teníamos alumnos que no alcanzan a llegar, pero queremos ver si se les acomoda
ahí más a las 7 podremos moverla media hora para que también no termine esta noche. Ahí nos hacen, nos dan su opinión y pues que descanse, que Dios les bendiga. Igualmente para ustedes, gracias. Gracias, bye bye, Rodolfo. Thank Buenas you. noches, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias.